¿Qué tal, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Recordemos, estudiantes, que seguimos trabajando la experiencia de aprendizaje número 2. El tema 3 de esta experiencia de aprendizaje, estudiantes, es argumentamos cómo debemos hacer uso de la biodiversidad y de los recursos para conservarlos. La competencia a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de esta sesión, estudiantes, es argumentar con razones científicas sobre la importancia de conservar la biodiversidad y los recursos naturales que nos ofrece en la vida diaria y en las actividades productivas de nuestra comunidad. Muy bien, estudiantes, analizamos la situación significativa. Jorge es un estudiante de la región de Ayacucho. Su familia se dedica a la ganadería y agricultura. Él quiere ser ingeniero agrónomo para ayudar a toda su comunidad en exportar los diferentes alimentos que producen y así seguir creciendo. Hace un año llegó una empresa minera cerca de su comunidad. Para este año, la producción agrícola ha bajado bastante. Se ha dado cuenta que la cantidad de plantas y animales también han bajado. Al investigar, observó que la minera vierte sus redaves al río donde la población usa el agua para sus sembríos. Dentro de unos años no habrá cosechas. Los animales no tendrán que comer. Jorge se pregunta, ¿por qué la cantidad de animales y plantas de mi comunidad no es la misma? ¿Por qué al llegar la minería sus cosechas han bajado? Muy bien, estudiantes, esto es la situación significativa y recordemos, estudiantes, que cuando hablamos de recursos naturales nos estamos refiriendo a todo lo que nos brinda la naturaleza, las plantas, los animales, el suelo y el agua. Y como nosotros sabemos, estudiantes, la minería, exactamente la minería informal, justamente va a desgastar estos recursos, ¿verdad? Para ello, estudiantes, y para responder las preguntas que hace Jorge, vamos a resolver las siguientes preguntas. Muy bien, ¿qué es la biodiversidad y por qué es importante? Jorge justamente hablaba, ¿verdad? Que dentro de poco o durante estos años, después de la minería, tanto plantas y animales han ido bajando en número. Eso se refiere a la biodiversidad, ha ido bajando en su comunidad. Definición de biodiversidad, estudiantes, es esa amplia variedad de seres vivos, plantas, animales sobre la tierra, que comprende también su evolución y la gran variedad de ecosistemas y diferencias genéticas de cada especie. Recuerden, estudiantes, que cuando hablamos de biodiversidad nos estamos refiriendo a la gran variedad de vida que se encuentra en nuestro planeta. Y cuando hablamos también de biodiversidad, debemos hablar de los tipos de biodiversidad. Hay diversidad genética, hay biodiversidad de especies y biodiversidad de ecosistemas. Empezamos con la biodiversidad de ecosistemas, estudiantes. Sabemos que hay ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ecosistemas mixtos. En cada uno de esos ecosistemas van a habitar diferentes tipos de plantas y animales de acuerdo al ecosistema. Entonces ahí podemos hablar de biodiversidad de especies, ¿verdad? Hay especies marinas que viven en un ecosistema acuático. Hay especies terrestres que viven en un ecosistema terrestre. Hay especies de vida mixta, ¿verdad? Como algunas serpientes o algunos anfibios que viven tanto o que necesitan tanto del agua como del suelo para poder vivir. Y cuando hablamos de biodiversidad genética, estudiantes, nos estamos refiriendo a esas características diferentes que tiene una sola especie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estudiantes, si hablamos de la flora, si hablamos de una planta, podríamos tomar como ejemplo el maíz o la papa. El maíz es una especie que tiene biodiversidad genética, es decir, vamos a encontrar gran variedad de maíces.
está el maíz amarillo, está el maíz morado, está el maíz blanco y muchos otros maíces. A eso llamamos biodiversidad genética, que una sola especie tenga diversidad genética, es decir, una sola especie tenga diferentes características externas, como lo observamos en el maíz, como lo observamos en la papa, como lo observamos en la especie de los perros, ¿verdad? También hay biodiversidad genética, es por eso que hay varios tipos de perros, en este caso varias razas de perros, que tienen características diferentes, pero pertenecen a la misma especie. Muy bien, estudiantes, hemos definido, ¿verdad?, qué es la biodiversidad y los tipos de biodiversidad. Ahora, su trabajo de ustedes es, ¿por qué es importante toda esta biodiversidad, estudiantes? Si hablamos de las plantas, de la flora, estudiantes, gracias a esta biodiversidad nosotros tenemos un gran número o diferentes alimentos para escoger, diferentes frutas, diferentes vegetales. Gracias a esta biodiversidad, los animales nos proporcionan abrigo, nos proporcionan vestimenta, gracias a su cuero, a su lana. Entonces, hay mucho por hablar, porque es importante la biodiversidad, estudiantes. Hay mucho. Entonces, estos dos ejemplos que yo les estoy dando, ustedes van a colocar su respuesta de por qué es importante esta biodiversidad que tenemos. Seguimos, estudiantes. ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante? Nuevamente, voy a definir qué es el desarrollo sostenible y ustedes van a colocar la importancia. Muy bien, tenemos dos definiciones, estudiantes, que son muy similares. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Se llama desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener, es decir, debemos mantener el recurso, tanto para las generaciones actuales, es decir, para nosotros y también para las futuras, para nuestros hijos y nietos. No debemos de terminar o de acabar esos recursos, estudiantes, que estamos consumiendo hoy en día. Desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, se conserva y protege los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. ¿Verdad, estudiantes? Entonces, nosotros vamos a hacer uso de los diferentes recursos para suplir nuestras necesidades, necesidades actuales, pero sin acabar ese recurso. ¿Para qué? Para que también satisfagan las necesidades de ¿quiénes? De nuestros hijos, de nuestros nietos. Debemos mantener ese recurso, no terminarlo. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, estudiantes, debemos hablar de estas tres áreas. Es decir, debemos cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente es quien nos proporciona estos recursos. Gracias a estos recursos debemos generar dinero, es decir, la economía debe de subir. ¿Para quién? Para la sociedad, para las personas. Entonces, debemos cuidar el medio ambiente. Nosotros nos vamos a beneficiar ganando un poco de dinero, ¿verdad? Porque vamos a explotar estos recursos naturales sin acabarlos, recuerden. A eso llamamos desarrollo sostenible. Ahora observamos esta imagen, estudiantes. La minería. ¿Ustedes creen que esta actividad minera sea ejemplo de desarrollo sostenible? No, ¿verdad? ¿Por qué? Para empezar, ¿ustedes creen que están cuidando el medio ambiente? No, están dañando las plantas, están dañando el suelo, están dañando el agua, incluso están dañando las comunidades vecinas, ¿verdad? Contaminando su agua y su aire. Entonces, observamos esta imagen, no ayuda al medio ambiente y no ayuda a la sociedad. Lo único que están extrayendo es la riqueza, el dinero, y a esto no llamamos desarrollo sostenible. Entonces, estudiantes, ustedes van a colocar por qué es importante el desarrollo sostenible. Un ejemplo nada más le voy a dar, estudiantes. Gracias a este desarrollo sostenible se cuidan diferentes hábitats. ¿Para qué? Para que estos animales no llegue su extinción. Por ejemplo, el tucán, el koala, el oso perezoso, que están en vía de extinción. Gracias al desarrollo sostenible están respetando su hábitat. ¿Por qué más es importante el desarrollo sostenible, estudiantes? Ustedes van a colocar aquí como su respuesta. Seguimos, estudiantes. ¿Qué biodiversidad tiene nuestro país? Nombrar por especies y regiones. Entonces vamos a hablar de la biodiversidad.
En este caso estamos separando por la flora y fauna, estudiantes. Entonces ustedes van a colocar qué especies de flora hay en la costa, qué especies de fauna hay en la costa y también en la sierra y en la selva. He colocado uno en cada uno, estudiante, un ejemplo en cada uno. A ver, especies en la costa. He colocado la vid, en la sierra el ichu, en la selva el aguaje. Acá podemos observar el aguaje, aquí podemos observar el fruto y aquí la planta, estudiante. Si es una palmera, solo crece en la Amazonía, en la selva. Muy parecido a la palmera que nosotros tenemos, ¿verdad? A que nos proporciona el fruto del dátil. Como ejemplo de fauna, en la costa he puesto las gaviotas, en la sierra he puesto al cóndor y en la selva he puesto al jaguar. Entonces, pues, estudiantes, ustedes van a colocar más especies, más ejemplos. ¿Qué especies pueden ver en la costa de flora y fauna? En la sierra de flora y fauna, en la selva de flora y fauna, van a investigar y van a colocar. Seguimos, estudiantes, de esta manera nos estamos enterando, ¿no? La biodiversidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, la pava aliblanca que hemos visto en la clase anterior, ¿dónde lo ubicamos? Ustedes van a ubicar, estudiantes, van a investigar y van a ubicar qué plantas y animales hay en la costa, sierra y selva. Muy bien, seguimos. ¿Qué biodiversidad tiene tu comunidad? Así como hay biodiversidad en nuestro país, obviamente también hay una gran biodiversidad en nuestra comunidad. En el caso de ustedes, su distrito, estudiantes. Como ejemplo he colocado, muy bien, especies de flora, está el pecano, está la vid, ¿verdad? Hay muchos más, ustedes van a colocarlo. Como ejemplo de fauna, he puesto al guardacaballo, que es un ave. Podemos observar, ¿verdad? Guardacaballo, porque generalmente paraba en los establos, alimentándose de ácaros, ¿verdad? Del caballo. Y en su distrito lo podemos observar mediante en los diferentes campos, ¿verdad? Cuando están cosechando, cuando están arando, ahí están estas pequeñas aves alimentándose de los microorganismos que hay en el suelo. También van a comentar qué otros tipos de animales hay en su comunidad de estudiantes. Hay muchas aves, hay muchos también, hay muchos anfibios, hay reptiles, van a mencionar todos ellos estudiantes. Seguimos. ¿Cómo las personas hacen uso de la biodiversidad en las actividades productivas? Muy bien, como ejemplo, estudiantes, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nosotros hacemos uso de la biodiversidad, es decir, de la flora y fauna para las actividades, es decir, para generar ingresos, ¿verdad? He colocado aquí en flora, el caucho y la vid. ¿Cuáles son los usos o actividades que se hace con esta especie, con el caucho? Muy bien, se usa para extraer el caucho o goma para hacer neumáticos y otros productos. La vid, el fruto se usa para la alimentación y la producción de vinos y otras bebidas. En la fauna, la alpaca, se usa la lana para la elaboración de diferentes prendas, ¿verdad? Aquí podemos observar el caucho y aquí podemos observar la alpaca. Ustedes también van a colocar especies estudiantes del Perú. Coloquen más ejemplos y obviamente estudiantes los ejemplos que yo he realizado ya no lo hacen, colocan sus propios ejemplos. ¿Cómo se relaciona el uso del plástico con la biodiversidad, estudiantes? Podemos ver aquí, estudiantes, dos tipos de usos. A ver, para empezar, el plástico es formado gracias a la biodiversidad que existió hace muchos años. ¿Qué quiere decir? Que el plástico, o para formar plástico, necesariamente la materia prima ha sido el petróleo, el gas natural, el carbón, la celulosa o el árbol de caucho, ¿verdad? Entonces, para hacer plástico estamos utilizando biodiversidad, estamos utilizando el árbol, estamos utilizando la celulosa de los vegetales. Ahora, hablando del petróleo, gas natural, el carbón, este petróleo, gas natural y el carbón, ¿cómo se han formado, estudiantes? Leemos.
Hace millones de años vivían animales y plantas que al morir se depositaron en el fondo del mar. Se cubrieron de lodo hasta convertirse en rocas. Con el calor, la presión y el oxígeno se transformó en petróleo, como vemos en esta imagen. El proceso de transformación microbiana de materia orgánica que originará al petróleo. Es decir, el petróleo se ha formado de materia orgánica. Entonces, se ha formado de la biodiversidad, se ha formado de animales y plantas. Entonces, hay relación, ¿verdad? Para, la, para la formación del plástico. El plástico, para formar o para hacer plástico, se ha necesitado materia orgánica. Se necesita el árbol del caucho y la celulosa. Entonces, hay una gran relación ahí entre el plástico y la biodiversidad. El plástico existe gracias a la biodiversidad. Ahora, vamos a observar lo malo. Ya hemos observado cómo se forma el plástico. Se forma gracias a la biodiversidad, mediante los ejemplos que les he dado. ¿Cuál es lo malo de este plástico, estudiantes? Que así como se ha formado gracias a la biodiversidad, el uso erróneo del plástico está haciendo que maten también a esta biodiversidad, pero la actual. Estudiantes, nosotros hemos observado en la calle que el plástico, o las personas arrojan el plástico, ¿verdad? A la calle, arrojan al río, lo arrojan al mar, lo arrojan al suelo, lo arrojan en todas partes. Y nosotros sabemos que el plástico se demora para biodegradarse, ¿verdad? O para degradarse, se demora en desaparecer. Estos plásticos, eh, algunos animales lo confunden como alimento. Entonces, algunos de estos plásticos pueden causar la muerte de estos animales, como vemos aquí en la imagen. Como ustedes también habrán investigado y habrán notado, ¿verdad? Cómo el plástico daña el hábitat de diferentes animales, no solo terrestres, sino también acuáticos. Cómo animales confunden los diferentes pedazos de plástico, residuos de plástico como alimento y mueren por eso. Quizás mueren por alguna intoxicación, mueren por asfixia, etc. Entonces, estudiantes, ustedes van a colocar su respuesta. ¿Cómo se relaciona el uso del plástico con la biodiversidad? Lo relacionamos con la formación del plástico y cómo daña el plástico a nuestros ecosistemas y a los diferentes hábitats de los animales, e incluso con la vida de los animales. Van a relacionar esta pregunta con esos dos puntos, estudiantes. Seguimos. ¿Qué es la variabilidad o diversidad genética? Menciona ejemplos. Lo que mencionamos al principio, ¿verdad? Diversidad genética. La diversidad genética es la variedad en la composición de los genes entre los individuos de una misma especie. O sea, una misma especie va a tener variedad o diversidad de genes. ¿Y eso qué va a hacer, estudiantes? Van a obtener diferentes características externas entre sí. Ejemplos, el maíz, estudiantes, es una misma especie, pero tiene diversidad genética. Entonces van a tener características externas diferentes. Acá podemos ver al maíz blanco, al maíz morado y a los otros diferentes maíces, ¿verdad? También podemos observar la papa. En el Perú tenemos una gran variedad de papas. También podemos observar, ¿verdad?, la diversidad genética en el caso de los perros. ¿Cuál es su trabajo, estudiantes? La definición de diversidad genética ya está. Van a colocar ejemplos de diversidad genética en la flora y ejemplos de diversidad genética en la fauna. En la flora, puede ser la papa, muy bien. La especie es la papa. ¿Cuál sería la diversidad genética? Muy bien, van a colocar. Hay papa amarilla, hay papa roja, está la papa peronita, está la papa guairo, etc. En la vid también, ¿verdad? Es una sola especie, pero tiene variedad. Ahí está la Italia, la Torontera, etcétera, la uva negra. Hay muchos ejemplos de vid. Lo mismo con el perro, ¿verdad? Muy bien, existen diferentes razas. Está la raza Shih Tzu, el Chihuahua, el San Bernardo, el Labrador, etcétera. Van a colocar ejemplos, estudiantes, de diversidad genética en la flora y diversidad genética en la fauna. Nuevamente, los ejemplos que les he dado no lo van a colocar. Van a colocar sus propios ejemplos. Seguimos, estudiantes.
A ver, ¿cuáles son esos recursos naturales que se utilizan en las actividades económicas que realizan las personas de tu familia o comunidad? Es muy parecido a la pregunta anterior, ¿verdad? Muy parecido a esto, pero aquí hablábamos del Perú. Ahora vamos a hablar de nuestra comunidad de estudiantes. Los recursos naturales. Recuerden que cuando hablamos de recursos naturales, no solo nos estamos refiriendo a la flora y fauna, es decir, a los animales y plantas, sino también vamos a hablar sobre el viento, el sol, el suelo, el agua. Entonces vamos a hacer una pequeña lista de los recursos naturales que nosotros usamos y cómo esos recursos lo convertimos en una actividad económica, usando obviamente esos recursos. Por ejemplo, he colocado aquí recurso natural, el suelo. ¿Cómo hacemos uso del suelo para generar dinero? O sea, para realizar una actividad que nos genere dinero mediante la agricultura. En su distrito siembran la vid, siembran el pecano, ¿verdad? Ahí están usando el suelo y están generando ingresos económicos. ¿Qué hacen con la vid? Un recurso natural es la vid. ¿Qué hacen con la vid? Pueden hacer mediante el sol pasas, ¿verdad? Lo secan al sol y hacen pasas. Quizás pueden hacer diferentes licores como el vino, el pisco. Entonces van a hacer una pequeña lista, estudiantes, de recursos naturales que hay en su comunidad y que ustedes lo están usando. Y aquí van a detallar cómo lo están usando, cómo están generando dinero al hacer uso de este recurso natural. Obviamente de forma sostenible, ¿verdad? Seguimos, estudiantes. Y por último, ¿cómo debemos hacer uso de la biodiversidad? En este momento estamos haciendo uso de la biodiversidad, ¿verdad? La vid, el maíz. Y la pregunta dice, ¿cómo debemos hacer uso de la biodiversidad y de los recursos que nos ofrece para que sea sustentable? Desarrollo sostenible, estudiantes. Ya sabemos qué es desarrollo sostenible. Que todos estos recursos los usemos para satisfacer nuestras necesidades, pero no terminarlo, sino también que nos sirva para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, estudiantes, aquí ustedes van a responder a la pregunta, ¿cómo debemos hacer uso de la biodiversidad y de los recursos que nos ofrece para que sea sustentable en nuestra familia y en las actividades productivas que desarrollan? Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo en la clase de reforzamiento. Nos vemos, cuídense mucho.